Fiebre Caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. A la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. La mejor emisora, la que le gusta a la gente. Fiebre caliente, fiebre caliente. Si quieres saber todas las noticias de tu pueblo, fiebre caliente, que somos los números uno y todo el mundo. Fiebre caliente, los mejores entrevistas con la gente del momento, los mejores entrevistas con los mejores eventos. A la fiebre caliente, llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. A la fiebre caliente. Mira, estamos aquí, porque la fiebre caliente de la show, que lo encuentran Ángel Coto Production, Quality Studio, Malibu. Buenas noches, mi gente, buenas noches. Fiebre caliente lo que hay, sí señor. ¡Ay, santo! Hoy lo que hay es vacilón del bueno. Mucho, pero que mucho vacilón. Bueno, estuvimos haciendo nuestro trabajo, ya tú sabes, en el Hippo vs Domestic National Maple Grove. Pero tuve un percance por la mañana de domingo y tuve que regresar, así que desgraciadamente no tengo mucha información sobre el domingo, pero el sábado estuvimos allí, vacilamos, hicimos esto, hicimos aquello, la pasamos muy bien, gracias al señor Iván Mejías. Ya tú sabes que estuvo ahí mano a mano con nosotros. Estoy medio perdido aquí hoy porque es que se me ha perdido todo se me cambió de posición, así que vamos a darle un aplauso al matatán Iván Mejías. Estuvimos ahí, ya tú sabes, haciendo nuestro trabajo. Pusimos unos cuantos videos y vamos a seguir poniendo videos porque todavía quedan videos de los que pudimos obtener el sábado. También hubo la participación del señor Carl Burnett, señores, que vino y cronometró tiempos de 6:21 diciendo: aquí estoy yo. Uno de los cuantos cilindros más rápidos del planeta, Carl Burnett. Deleitándonos el sábado en la tarde con un tremendo palo de 6:21, no es palo ni es disparate, porque ese es uno de los 4 cilindros más rápidos del mundo. Carl Burnett, directamente desde Canadá, señores. También estuvimos compartiendo con nuestro compañero y amigo La Salsa, magistralmente haciendo la locución del evento, y este aplauso es para La Salsa, señores. Muy bajito. Vamos a ver. Me acaban de informar que se oye bajito. Vamos a ver. Ay, santo. Se oye muy bajito. No, espérate. Muy bajito. ¿Seguro? ¿Seguro que se oye bajito? Mira, ven ahora. Avísenme. Hello. Escúcheme a ver si se oye bajito ahora. Dígame ahora antes de seguir para que después no nos estemos. Sube, baja, sube. Vamos los saluditos por aquí, el saludito a Mael Calabacín, que estuvo por allá con su poderosa máquina Ford Track, el Maero Racing, señores.
También un saludito para nuestro amigo Jaime Mudat Vidrio Pérez desde la ciudad de Lancaster, Isaac Nazario Colón, Efraín Colón, Cuco Drac, José Vélez, Josué Díaz, Efraín Colón, Samuel Río, mi pana, Héctor Enrique, Alex Rodríguez, Carlos García, Flaco Rodríguez, Javier Torres, Edward López, Steven Ferrer, Gerard Rivera Morales, Carlos Morales y mucha gente más que están en sintonía con nosotros, papá. Y este aplauso para toda esa gente linda que siempre nos acompaña. Joy Teredosa, Anet Love, Gil Apontes, saludos a todos los muchachos, mi gente. Bueno, próximo evento que vamos a estar con nuestra cobertura va a ser en mayo 24, 25, 26, el Impo Rival en la pista de Asco, con el qualifier del Panamericano, el Q16, el Q16 va a ser el qualifier del Panamericano, así que vamos a estar allí con todos ustedes, pero yo no quiero seguir solo aquí. Ustedes saben quién viene. ¿Quién me adivina quién viene aquí? Vamos a ver si alguien en el chat sabe quién viene por ahí. Vamos a ver. Nadie sabe. Oye, pero esta gente está desenchuflado. Dime a ver. ¿Quién viene por ahí ahora mismo? Dímelo, dímelo, nos vamos. Hoy se chilla goma. Dímelo. Dímelo en el chat, ¿quién viene por ahí? Ay, miren, esta gente están desconectados completo. ¿Saben quién viene por ahí? Buenas noches a todos. De Chaya, tocante del Parque Mundial. Con la que está para Julián, de la onda, nada, tranquilo, Cuco, tú sabes cómo es esto, tranquilo, en baja, quieto. Estuvimos el fin de semana disfrutando en el Impo de Revival. Domingo por la mañana nos levantamos tempranito y tuvimos un percance y tuvimos que virar, así que les pedimos disculpas por no poder haber terminado nuestra labor, problemas personales, y hubo que resolver los problemas, así que en la próxima no nos va a pasar, tranquilo. Un aplauso para el Impo Revival, señores. Digo, el Impo Revival, sí. Vamos a montar yo esa izquierda. Papi, yo no quiero mucho. Tanto yo creo que yo puedo escoger, ¿verdad?
Le doy un aplauso a Lipo Rivaga porque es el próximo evento que viene de camino, Cuco, que vamos a estar allí compartiendo con nuestro Racer. Así que esperamos estar allí vacilando, Cuco. Dime algo, Cuco. Muy seguro que íbamos a estar allí montándola, gozando, y ya tú sabes que esta vez vamos a estar más heavy que mejor que heavy, papi. Sí. Estos aguaceros. Sí, vamos a estar heavy. Lo que pasó fue que el primer evento que estamos al aire, Seguro, papi. tuve un problema personal, tuve que mirarme el domingo, pero tranquilo, les pido disculpas por eso. Lo bueno fue que estábamos allí, nos reportamos, ¿viste? Claro. La caliente estaba allí, estábamos allí, eso vale. Dos eventos Vamos. seguidos, Cuco, dos eventos seguidos bien fuertes, que es el Import Revival y el Import vs. Nometi Sandra, que es el próximo weekend después del Import Revival. Escuchen bien, este es un evento único, Import vs. Nometi Sandra, evento único. Así que es mejor que vayan para allá, mi gente. Vamos a apoyar a la gente de Puerto Rico. Vamos a apoyar a esa gente de Puerto Rico, los Avengers, el kit de los Avengers. Viene de camino de Puerto Rico, así que vamos a estar allí. Mira qué linda esta camisita. Mira, vamos a dar un aplauso a nuestro amigo Ernesto, del Campero Racing, que nos dio estas camisetitas ahí para que nosotros las buscamos aquí en el programa, papá. Saludito a Lilian Janet y a mi pana Duamel, el teacher, que lo queremos como mucho. De verdad, era gente humilde, gente buena de baile en New Jersey. Siempre nos sentamos y hablamos, Hugo, vacilamos con ellos y nos acordamos de ellos tiempo. Los queremos mucho. Este aplauso es para ellos, para Lilian Janet y mi pana teacher Racing, mejor conocido como Duamel. Los muchachos, a todos los piedrudas que están hoy en día aquí chequeando la fiesta y dicen, ¡estamos listos! Dale que está, ¿viste? Oye, Hugo, hay como una candelita por ahí en internet. Hay una candelita, pero todavía no vamos con eso. Todavía no vamos con eso. Hay algo Tranquilo. bien bueno, bien interesante que esto me gustó, papi, las chinas mandarinas y eso, tan buenas. Ey, venimos con eso ahorita. El juguito está bueno, papi, el juguito está bueno, fíjate esto. Bueno, por allí estuvimos conversando con Pollito Racing, que estuvo por allí, ya tú sabes, en la pista de Maple Grove. Y vamos a ver qué yo tengo por aquí, Coco, espérate, vamos a ver qué yo tengo por aquí. Vamos a buscar. No, yo no sé, pero yo amanecí con esto. Vamos a buscar en nuestra sala de redacción qué pasó por allí el sábado. El Domingo temprano de la mañana. Vamos a ver, dale. ¡Me fui! ¡Hugo! Ya, chicos, estamos aquí. ¿Tiene como frío? Estamos lloviendo. Estamos el frío. Ah, eso es. Esto me cuesta caro. ¿Te cuesta caro? Estos son 150 cada vez que voy a pasar el pueblo. Hugo, vamos para ahí, mira, ahí están los muchachos de JD Performance. Este performance, vamos aquí a enfrentar. Ahí está Pollito Chicken, ahí Que está cogiendo el carrito, ¿verdad? Sí, el Estamos león. viendo eso. Sí. Vamos para allá. Dale. Mira, ese es el Juso. Están por botarlo del team. Ese sí. Están por botarlo. Vean que yo le metieron que lo vio ayer, lo botaron en comida. Pero que desapareció. Papi, anoche lo estaba pasando hambre, pero no hambre. Este fue que que te llamó, te vio. No tomamos papi a esa. Papi, eso me queda aquí grabado. Eso me queda aquí grabado. Usted no lo quiere botar del team. Mira, papi. Mira, eso le trajo. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba así, cuando yo estaba haciendo ahí, me decía, si no me das una sucia, con mi madre que lo voy a botar. Todavía, ahí, ¡quieto! Guayame todo, papi. Era la carcaja, pero vean lo que se escondió. Mira, abre ahí a ver qué hay ahí, Hugo. Abre ahí a ver qué hay ahí. Papi, mira, lo que estamos cocinando, el grill. La vecina, tenemos poquita chicken.
Esto es lo que digo el pollito. Mira, pollito se come él mismo. ¿Qué me está pasando? Yo por aquí, vente, mira aquí, Julián. Mira, esta es la guaguita. Esta es la guaguita. ¿Cuánto fue que dio? 8 $. Sí, eso fue. Esta fue, mira allá. Tenemos aquí los de joven, todo, mira, pollito, que es el muchacho que está manejando los controles. Ese es el hermano de aquí, de allá de Puerto Rico. De que está hecho de Mamacuca. Porque él siempre está preguntando por Mamacuca. Preguntar a ver quién es hijo este. Preguntar a ver quién es hijo de ¿De quién tú eres hijo? Es hijo de Mamacuca, ¿verdad? ¡Me parece a ti! ¡Igualito a mí! Yo sabía. Ahorita pues estamos comentando algo sobre la guagua. El padre tiene que no. ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? Llámalo. Pero contigo quiero hablar, ¿cómo está el dueño? Ah, está bajado, ¿no? ¿Verdad? Mira, yo voy a ir a un dueño acá. Ve acá. Mira, pollito lo saco de tenía un carro en estos momentos. Pero es malo, pollito. ¿No? Porque lo llamaste, ven acá que te están llamando, nosotros no era contigo la cosa. No, fíjate el espejo, que estamos hablando contigo. Después te estás Mami, escondiendo. no, tampoco cobrar la primera vez que la acción, que no preguntar algo de la ondita. No me vayas, pollito, ven acá, no me escondas. Mira, que me da un poquito de la guagua, lo que de vino y todo. Mira, y si no me dieron de la guagua, no me dieron. ¿Sabes? A ver, pero si no hay dinero. Hay mucho no, a ver. Y si es bueno. No, pollito se está cocinando. Pollito, ven acá, hablas tú ahora. O sea, que eres el dueño. Dime, pobre, el grande que queremos hablar. Ven aquí, déjame hablar para él. Mira, el bustero, míralo. La entrevista era para ir a Mamacuca. No, para ti, No, para ti, Mamacuca en este momento está jugando crack. Yo la vi como una pipa, está pedita. Pero nada, que joven. Me hago, pollito, ¿qué me hago? Me quieres, así de frente a un beso que me joda, ¿no? Mira cómo se me va, mira, está tan mal. ¿Por qué me va a dar? Oye, pero... Ya Mamacuca no te va a querer más nada. Ya, te pongo eso. Ahora se va a poner celoso Pollote, mira. Pollote se va a poner celoso. Oye, Ahora se va a poner Pollote. ¿dónde hay? Pollote. No te quiero, ¿sabes cómo es? Pero los pollitos no van por nada, guagua. La linda, me gusta lo que están haciendo los pollitos y todo. Cómo están cogiendo el adentro y todo. Y ya yo montamos una cosita esta, es como es, ahí va. Ay, la mía. Primero, no, pero tú tienes la parte de atrás con un amajado y todo. ¿Cómo te hiciste la falda? No tienes que estar bajo. No te responsables de lo que haces. Sale cagado. Lo voy a poner como te dice, vestidito de casi para el anime. No me lo vas a ir al vestidito de casi. Te ponen algo para que no quede, va a ir por el otro lado. Muchachos, cuando tú sabes, te vas a hacer vestido para mí. Sargento, ¿cómo? Pollito, si no me quieren hablar, aquí terminado, también me transo. Ja, 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 ja.
¿Qué pasó, Cuco? Ah, Cuco, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Que te veo lo más ahí. No, mamá, ¿qué fue? Eso se lo da yo. Eso era alguien que me estaba imitando, ¿verdad? Ah, ¿de verdad? Eso era el clavo. Increíble. Vacilamos un ratito, fíjate, la pasamos bien, por lo menos la pasamos bien. Hoy no me oigo, no me escucho aquí. Vamos a ver qué pasa con el micrófono, no te oigo. Dime, Cuco, ahora. Increíble, Cuco, pero cierto, bueno. Vacilamos un montón, la pasamos bien. Hay un par de videos de Fortnite, los tengo por ahí, los voy a ir poniendo poco a poco, no quiero ponerlos todos de un cantazo. Y seguimos, pero tú sabes lo que viene ahora, Cuco, tú sabes qué es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que viene ahora, Cuco? ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Anuncio! ¡Anuncio! Vamos, porque si no nos matan, así que lo voy a mismo. Dile a la abuela, Cuco, dile a la abuela, a la tía, al hermano, al primo, que venimos con lo caliente de las anaranjadas. ¡Wow! ¡Nos fuimos! Y la china que vienen por ahí. En el 2951 North Marcha del 3 se encuentra Import DPS. Con el catálogo más completo empieza Racing, Diamond, Marching Shop, instalaciones, mecánica y turismo. Contamos con el más competitivo staff de trabajo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia. Y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. Saludos, GDS y la Pura Talento, número 1. En el 1031 River Road, en el Alcázar, se encuentra Easy Precision Bar, con la más moderna tecnología en balanceamiento de motores, rotativos y pistones, motores, selfie, cigüeñales, sierras, pistones, en fin, todo relacionado con el balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 717 475 31 717 475 31. Recuerda, si necesitas balancear tu motor, y perfección para. Yo primero que me quedo con la Pura Caliente. La Pura Caliente, número 1. En el 2538 North Front Street, en Filadelfia, se encuentra Joselito Auto Repair. Cambio de frenos, suspensiones, cambio de motores y transmisiones, mecánica en general. También hacemos mecánica de ellos. Ven y visítanos, José te atenderá con gusto. Joselito Auto Repair. Teléfono 215-971-6424. 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Yo robando me quedo con la fiebre caliente. Número 1. En el 313 Main Street Boulevard, New Jersey, se encuentra Uptown Custom. Contamos con un amplio y nuevo renovado salón. Manny, Chito y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Custom, porque servirle es un placer.
Uptown Custom. Nuestra turismo informa, quédate con la fiebre caliente. Número 1. Abraham Son and Towing. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo Flatbed y Car Carrier. También tenemos servicios de envíos de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son and Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son and Towing. Muy bien, dice Abraham Anthony, yo me quedo con la fiebre caliente, Radio Show. Atención, sin velocidad es lo que te gusta. Todos los miércoles la pista de Farina celebra la noche más encendida de la celebración. Son muchos los que se dan cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 escuchas y Baby Pro Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, Dutos y Ford Track. Y todos los miércoles en la pista de Farina, la noche más encendida de la celebración. Yo, Clint García, me quedo con la fiebre caliente, el Christian Smart. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos locales y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, Ford Starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport, teléfono 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. Justin.com Bueno, me están tumbando aquí la tablet, se oye bajito, y yo aquí ya no aguanto los oídos. No entiendo, de verdad que no entiendo. De verdad que no entiendo ahora yo veo que no se oye. Pero ¿me escuchan? No, ahora no se oye, ahora es peor, ahora no se va a oír. Está, aquí yo tengo los oídos, ¿me escuchan a mí? Ahora yo no sé si me escuchan a mí, Cuco, porque yo no veo aquí movimiento en el panel. Veo como si no hubiera sonido aquí. No sé. De verdad que no sé si me están escuchando, Cuco. Escuché bien, usted ahí. No se oye, te oyes tú, pero yo no. Primero que nada, Julián, está diciendo que se oye bien. De su plancha, saluditos papi, por decir que se oye bien. Y otra, saluditos, Castano. Saluditos también a la Mary Racing. Están por ahí en la villa también. Cacha, que es papel. Antes de empezar, yo creo que... Era que esto no es otra vez, ¿verdad? Pero todo el mundo dice que no se oye, yo no estoy escuchando la tabla, yo no entiendo. No se escucha. Porque la cosa no se oye, tú no te oyes. Yo soy el que no me oye. Chilla, yo soy el Chilla, hay una batalla de dos Chinas. Escucho, el que no me escucho soy yo. Diría todo bien, bajo. No sé. Bueno, vamos a parar aquí en hacer referente al show. Tenemos en este momentito algo bien bueno para todo el mundo. Mira, José, que la que papi. Vamos a
papi, me dijo, yo tengo que tener que mi teléfono. Hay una batalla. No, de verdad que Primero, Pedro, Está bien bueno. de verdad que no sé, Cuco, de verdad. Y Dios, todo te oí debajo. De verdad que no sé. Vamos a estar aquí en la serie de la show. Tenemos. Hello. Mira, Esto fue lo que pasó ahorita, Cuco, ¿te acuerdas? papi, yo me ayudo. Hello. No es señal mía. Primero, Pedro. pues la toronja. Bueno, gente, tenemos una toronja y una china que quieren batallar. Sí, quieren batallar juntos. ¡Qué momento! Esto está poniendo bien bueno, Julián. Sí, se está poniendo bueno, yo lo sé. Papi, esto está bien bueno. Tenemos dos personas que tiraron ahí la foto. ¿Qué foto? Papi, los dos carros me gustan, primero que nada. Los dos carros están pecosos. La Naomi y la Yuta me dicen, papi, esto va a estar bien pensado. ¿Quién va a hacer? ¿Quién? Ahora no me oyen, no se oye. Me contestó. No, yo no le he dañado nada. Tú te oyes, yo no. Yo no me escucho. Mira, ahí me están testeando, no te oye, ninguno se escucha, ahí me atestó. Yo no he tocado nada. Pero ahí me atestó, Yo no he tocado nada, Cuco, nada. Yo no he tocado nada, absolutamente nada. Déjame ver, papi. Yo no he tocado nada, absolutamente nada, Cuco. No he tocado nada, absolutamente nada. Oye, papi, oye. Perdón. No hay sonido. No, ahora. Se cayó todo. Mírame ahora cómo ni se escuchan a mí. Habla tú, Hugo. Ahora dicen que se escucha bien bajito. Yo no sé porque yo veo los metros aquí clipeando a todo tren. Es lo que yo La veo. computer se dañó, la computer, el programa, el show. No Nos tiraron de esto porque estaban los dos que se lo pueden. Es coger los dedos de esto a otro. Se escucha, Hugo, no. Yo te escucho. No, tú me escuchas, yo escucho, todo escucho, yo escucho la tablet. Yo no sé, papi, yo no sé. Yo estoy escuchando la tablet. No sé, de verdad que no sé. Ahora mismo, mira, tú hablas y todos los metros suben. Yo hablo, todos los metros suben. Ahí está mi dedo que yo no me escucho. Yo no me escucho. Sí, Increíble esto. me cago en show, se lo dio todo. Hugo. Pero aquí, mira, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a hacer eso? No sé, de verdad no sé, verá. Verá que fácil te arregla esto. Voy a bajarlo, subirlo de nuevo. No puedo hacer otra.
No puedo hacer otra. ¿Qué te crees tú? Ahora de Cuco. Cuco. No sé lo que es Cuco, de verdad, no sé lo que es. Oye, habla de la juega, Cuco. Habla. Aló. Ahora sí, era un switch aquí. Era un switch aquí. Vamos a ver ahora. Vamos a subirlo otra vez. Dale. Voy a subir otra vez. Bueno, vamos a ver ahora otra vez, Cuco. Cuco, vamos a ver ahora. En el mismo. Cuco. La. Hola, me llamo Emma. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pico mi Cuco. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Me llamo Pico mi Cuco. Cuco. Cuco, mira, para que escuchen, para que después no digan, mira. Para que después no digan, no se escucha. Cuco, mira, escucho. Cuco, habla. Hello. ¿Dónde estamos? Cuco. Cuco, mira, para que escuchen, para que después no digan, mira. Para que después no digan, no se escucha. Cuco, mira, escucho. Cuco, habla. Hello. ¿Dónde estamos? Cuco. Cuco, mira, para que escuchen, para que después no digan, mira. Para que después no digan, no se escucha. Fíjate, ya se escucha que te joda. Ahora que vamos a hablar. No, porque pegan. ¡Claro! La chica. No, bájalo. Chica quiere coger con la No, sube, bájalo. No, estamos bajitos. No, se oye muy duro. Óyeme, yo tengo un escúchame, Cuco. El culero favorito. Yo tengo. Julián, primero que nada, Ajá. Julián, saludito a la Mari Racing. Sí, saludos. Saludos. Mira, dos quieren coger. Ellos dos quieren coger porque están en el Aguántate, mismo antes de que siga, aguántate un segundo, espera. Primero, vamos con calma. Baja en bolines. Ponle freno a la bicicleta y suelta el paracaídas que todavía eso no va. Tranquilo. Un bajero. Deja que la gente termine de subir. La gente viene subiendo. Saludito a la gente de la Nani Racing que está, ya tú sabes, en sintonía con nosotros, la fiebre caliente. Así que, vamos a dar un aplauso. Y yo sé que todo el mundo la ha entrevistado por arriba, por abajo, todo el mundo. Algún día nosotros vamos a entrevistar aquí, en el programa más caliente del internet, La Fiebre Caliente.
Así que pendiente, que pronto vamos a anunciar, si ella nos lo permite, la vamos a llamar y la vamos a entrevistar en este humilde programa. Así que ya saben, saludo a mi pana ahí, Víctor Martínez, que está por ahí. Mira, Víctor. Mira, óyeme, Melvin Cubero, o Culero, como se llame. Melvin Culero. Melvin Cubero, te lo voy a decir directo. Tú sabes que yo soy más directo que el agua. ¿Qué hora es? Son las 9:09, ya Burbujita cantó. Ya estamos en el programa de mayores. Melvin, si tú te afeitas el trasero, eso lo otro no nos importa. ¿Viste, Melvin? ¿Tú oíste eso, Hugo? Que él se afeita, que ¡El trasero! el hombre este. Ay, mi madre. Pero no es por nada, pero eso es de él. Eso es de él. Por lo que haga con Eso es él. el problema de él. Pero sigue insistiendo ahí, ¿tú lo viste? Tú lo viste que sigue Junior Pro, pero que esto me mi cubero. Ya no. ¿Ah? Está feo. Espera, Cuco. Saludos por los Helsing en Japón Connecticut, por allá, los muchachos. Cuco, Tengo los grandes. lo de los chinitas. De los chinitas. Dicen que uno de los chinitas reparte camiseta para que le den like en la página. Oye, para coger clientito, eso la ciudad. Ay, Dios mío. Para coger fanáticos de los chinches. Está bien bueno. Uno de los chinitas, ¿cuál será? ¿Cuál será? Que la gente se pone de aquí que no lo veo. ¿Qué está pasando aquí? Espera, que no lo veo. Ay, bueno, Pero ¿cómo me salió de aquí ahora? Espérate. que vean lo de Caribe ahora que tú estás viendo, vean lo de Caribe, por favor, deja de estar tocando ahí. Estoy Te voy a tocando. decir que soy yo. Yo no estoy tocando nada ahí. Estoy Eres de la computadora. Óyeme, estoy tocando en la tablet. En la tablet. Oye, Estoy buscando la tablet porque... Papi, mira. Ahí... Le dicen el buscaray. ¿Por qué caramba le dicen el buscaray? ¿Ah? yo no sé. Yo... Yo no sé, pero alguien está buscando lo que es esto, que te regalan esta camisa y a nosotros nos hacen comprarme esta cosa. Pero ahorita, Sí, no. A nosotros no nos dan una camisa. reunión. Tenemos... Mira, el panita nos regaló una camisa. El pana era que chulada. Fuera, el tercero. Verá, ¿quién es Eric Cruz? Papi, el club, ¿Quién este va es para el los club? compañeros, entonces, que no trae los motores, pero nosotros pedimos ya, pero los players no saben que viene aquí. Ah, sí. Eh, Bueno, me voy a reservar el comentario. Mira, yo no voy a ir, mira. Mira, Melvin. Le voy a decir más de lo que ya sé de ti aquí a toda la gente, que casi nadie lo va a ver, ¿oíste? Mucha gente. Mira, Cuco, habla. Cuco, ese de los chinitas, ¿no es el que nos invitó para allá una vez y nos canceló 4 veces el invento? El party. ¿Ah? Ese mismo. ¿Ese es el mismo? Papi, el mismo, puso cosas, yo no sé. Óyeme, yo te voy a decir la verdad, mira, yo tengo un número de teléfono aquí que me enviaron
Porque supuestamente hay un jet o algo así, ¿eh? Te digo de algo así. Mira, yo solamente hago así, ¿verdad? Hello, buenas noches, hello. Pero, Buenas noches, Ajá, ¿quién me habla? habla Tony Matías, dueño de Miami Racing. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién habla? Tony Matías, el dueño de Miami Racing. ¡Escuche para allá! ¡Ay, mire! Este es uno de los chinitas, pero dicen que te coge de verdad, ¿verdad eso? Dímelo, Tony, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y a los que nos están escuchando y los que están viendo a través de internet. Gracias, Tony. Gracias por recibir nuestra llamada. Tony, cuéntanos, ¿cómo pasaste el domingo, el fin de semana allá en el Hippo vs Domestic? Como todos saben, el viernes llovió, entonces el sábado, en el primer pase, tuvimos problemas de dirección que cuando el carro salió se quedaron con el guía en la mano. Uy, Se le salió el guía, entonces le dicen ni que Juanchi muñeca ahora porque agarró la caña del guía con las dos manos para poder poner el carro en el medio del carril otra vez. Y en el segundo pase de cualificación corrimos 7:41 a 186 millas. El carro salió un poquito apagadito y en el tercer pase rompió el U-joint y al romper el U-joint se llevó el yoke también, lo viró. Tuvimos esa rotura que no pudimos resolver, no nos pudimos parar de nuevo a correr. Tuvimos que quedarnos despertadores, como dicen. sí, pero óyeme, se ve muy bien la maquinita. Nosotros estuvimos allí, Cuco, yo, un servidor y nuestro camarógrafo, estuvimos allí todo el sábado y se ve muy bien. Promete unos números. Hay una candelita por ahí, tírala al medio, tírala. No, la candelita se estaba cocinando hace tiempito, desde el año pasado, porque pues hay gente que pues, lamentablemente no se llevan conmigo y no sé, algunos que no se llevan con Gallo estaban echando desde el año pasado, estaba eso rumorándose por ahí, pero pues este año se le va a hacer posible a todos gracias a Iván de USA Aero Supply y a Luis Corujo que tomaron la iniciativa y hicieron el match ahora para el evento de Cecil County, del evento de Iván. Se va a hacer posible, va a haber un match entre nosotros, entre Gallito y yo, que quede claro, Gallito es mi pana, es como mi hermano, esto lo hacemos por amistad, no, aquí no hay tiradera ni problemas, esto se va a quedar como que nosotros entre hermanos, ¿sabes? No tengo nada que decir, nada de negativo del carro de Gallito, el carro está precioso, siempre hemos sido los dos originales, los dos carros son originales del color desde que salieron, somos el mismo color desde 2008 que yo saqué mi carro, y de verdad que no, queremos darle un buen show a la fanaticada y esperamos que todo salga bien y esperamos estar presentes y pararnos allí. Qué bueno, esa iniciativa de Iván Mejía y Corujo, Luis Corujo, es una iniciativa muy buena y eso pues nos da ánimo a los demás cogedores del patio, como decimos nosotros, para seguir adelante. Y gracias por tus palabras, porque a la verdad es que casi siempre que tú ves un match en la pista existe una tiradera a muerte, pero a muerte. Y tú acabas de decir que son panas, solamente lo hacen para entretener al público. Eso se merece un aplauso de nosotros. Y esta es la que va a tener mi seguridad para que parte bien lo que tenían esto es una En realidad pues, los que no nos conocen no saben, nosotros nos hablamos mucho, nos llamamos mucho y siempre pues, tratamos de ayudarnos el uno al otro en cualquier cosita, lo que sea. Él sabe que yo estoy para él cuando él quiera y él, al igual él siempre está para mí ahí y de verdad que lo hacemos por amistad, ¿sabe? Aquí pues, el público lo quiere y pues se lo vamos a dar, le vamos a dar el show que ellos quieren y esperamos en Dios que todo
salga bien Ahí entre los está. dos, porque tampoco es ahorro, porque, ¿sabes? En esto de los matches siempre hay un ahorro, de que tú quieres ir primero, el otro primero, y no queremos que nada malo suceda, y que darle el show y que la gente se disfrute. Claro, eso es así, wow, tremendo, de verdad que Así es que tremendo. se habla. Me quito el sombrero entre ustedes dos porque eso son palabras con luz tuyas, así debe ser el deporte no debe ser de la muerte, Sí, se de habla, verdad que ¿verdad? sí, así se hace deporte, mi hermano, y eso es lo que nosotros queremos aquí en este programa, unidad entre los cogedores. Si hay que hacer un match, se hace, pero un match que sea amistoso, Claro. no un match que sea Claro. de tiradera. Y Ah, por pues, eso ya, es pero que todos no tenemos somos tiempo como para hijos. eso. Yo tengo la desventaja que tengo una coma pequeña y él es coma grande, pero estamos en esa. Él sabe que el carro es difícil, le corrió 722 a 286, es el récord del carro. Y esperamos que salga todo bien, y al igual que él, que esperamos que salga este año y pruebe y mejore sus números, porque el carro tiene potencial. Lo que falta es que todo salga bien. Qué bueno, Tony, gracias un montón por recibir nuestra llamada, este humilde programa. Tienes los teléfonos para ti, cuando tú quieras entrar, vacilar con nosotros, aquí estamos, nos trazas un mensaje y te traemos al aire, vacilamos, hablamos, ya tú sabes cómo es esto, Tony. Muchas gracias, deseamos lo mejor de lo mejor para los dos, tremendos campeones, y uno de los dos tiene que ganar, a menos que no exista un empate. Y pues ya como tú dijiste, esto es de amistad. Gracias, Tony, por hacerlo de esta manera. No hay problema, Amén. espero que todo Bendiciones a los dos. como se dijo, y esto es de 3-2, el que gana los dos pases, y como dije, espero que Gallito mejore y que todo salga muy bien, y de verdad gracias a ustedes por tenerme en el programa y la invitación, y de verdad que Dios los siga bendiciendo a ustedes con público y que siga progresando su show. Gracias, Tony. Bueno, con este aplauso de despedida, ¡ay, santo! Ajá, qué bueno, ¿viste? Así es que se hacen los deportes, mi hermano. Deporte de amistad, de hermandad. De hermandad, así es que debe ser. Así es que las pistas de hoy en día van a prosperar. Si seguimos con el vacilón que tenemos de tiradera, mira, se nos va a caer esto. Y esto es un deporte para nosotros entretenernos. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Nada. En vez de que no tienen carro, se ponen a tirar, que se vayan ellos para otro lado y cojan descarto. Descacho, ¿cómo es eso? Papi, la gente que no tiene carro, que se ponen a tirar, no, que la gente de esto, que acá dijo esto, que este dijo esto, que sonando de piensen de eso, que no tienen carro, y piensen los tenis y cojan descalzo por el para abajo. ¿Qué te puedo decir, Cuco? Mira, Melvin, venden una cosa que se llama NIT. ¿Sabes lo que es NIT? NIT, sí, las mujeres lo usan para rasurarse las piernas. Y es como un spray. Se lo tiran ahí, hace como un foam, y después se echan agua así, y los pelitos se caen. ¿Está por ahí? Entró Gallito. Mira, entró Gallito. ¿Ah? Que llame él tiene el número de teléfono. ¡Hombre! Que eso llama él. ¿Ah? Llama Gallo. 267-312-3614. Llama Gallo. Canta Gallo. ¿Alguien te pone el número ahí? 267-312-3614. Llama Gallo. Mira. Estos carros dos pegados ahí. Uno pegado del otro. Nos ponemos los dos chillando goma. Llama Gallo. Gallo llama. Gallo no quiere llamar. Cuco. No, chacho, yo mierda ahí, venga, lo que me metí. Pero estamos haciendo una sala de Gallo.
estamos esperando la llamada tuya. 267-312-3614. Gallito. Oye, Cuco, ¿tú sabes que el mecánico de Gallito le dicen Terminator? Terminator. Se monta la motora. La motora. Terminator. Mira, San Jabolito Acevedo está por ahí. Hello, escuche mi gallo, Gallito, dímelo, gallo. Estamos, buenas noches a todos. ¿Qué es lo que hay, gallo? Cuéntame. Tranquilo aquí en casa, aquí viendo televisor tranquilito y pensando en la fiebre, para cuándo vamos a chillar goma y que tú sabes. Bueno, ahí estábamos hablando con tu amigo y pana, Tony Matías. Hay algo por ahí que... Exacto. Está confirmado ya tenemos fecha para cuándo el evento. Mañana vamos a tirar no el flyer, puede ser un meme así, ya está confirmado, tenemos alguien que va a auspiciar el match. Y estamos con eso. Entonces, si él le dio ya fecha, ¿Tony le dio fecha? Sí, creo que es en el Import Invasion número 6. Todo está muy bueno, Gallito. Dímelo, Cuco. Va a ser en el Import Invasion número 6, gallo, en Season Cali. Sí, junio, eso es el weekend de los padres. Exactamente, y el match va a estar auspiciado por USA Auto Supply, y Paradise Racing de Curuba. Vamos a auspiciar el payout para el match. Pues, pero esperamos que todo el mundo salga a ver la carrera, que yo sé que eso es algo que se ha hablado por mucha gente, de esa carrera que se quería ver. Yo conozco a Tony, Tony me conoce a mí, nunca en verdad nos pusimos para hablar de eso, siempre nos llevamos y anoche lo pensé, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Como quiera nos va a tocar un día, vamos a hacerlo entre nosotros, entre familia, entre amistad, algo sano, algo humilde, ¿me entiendes? ¿Pero qué es esto, Cuco? ¿Tú tienes camisa de gallo y yo no? Ah, no. ¿Cómo que el Cuco tiene? Cuco tiene, oye, a verte, ¿dónde está la camisa? No, Cuco tiene camisa de gallo y yo no. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? No, eso tiene que estar ahí, esa es. No, pero espérate, Cuco, espérate. Yo no quiero una tuya de gallo, no quiero. Yo quiero una de Tony Matías, de Naomi Hensing. Soy 3X. Te voy a decir por qué. No, ya, él me está escuchando. Te voy a decir por qué. Ese fin de semana, yo estoy de cumpleaños, papi. Y lo vamos a estar celebrando allí mismo, en Season Cali. Vamos a tener DJ, cortesía de la Fiebre Caliente. Vamos a tener en tarima domingo de las 2 en adelante a Nova el Reggaetonero y Oti del Barrio en tarima en vivo. Así que Cuco va de Gallito y yo voy de Naomi. Vamos. Esto está bueno. Domingo. ¿Cuándo es el match? El match hay que hablar, porque eso fue muy rapidito que yo hablé con Iván y él me dijo la fecha, pero para estar seguro hay que hablar con Iván. Ok, pues háblense, infórmenme que le vamos a dar candela aquí porque vamos a hacer algo bonito, vamos a estar allí vacilando con ustedes, de corazón, de verdad. Le doy este aplauso a ustedes dos. Vamos a darte el aplauso A primero. los dos fanáticos por estar aquí. Gracias. Sí, señor. Gracias. Y para allí vamos, tú sabes, humildemente, tú sabes cómo es, Nelson. Vamos a estar allí contigo, con Tony, vacilando, entreteniéndonos. Y de verdad, desde hoy se lo digo, parquéense juntos. Exacto, mira, eso, hoy yo salí al patio atrás y estaba hablando con el Duque no sabía del match, hablé con el Duque
Y el Duque me miró y me dijo, cuando lleguemos a la pista nos vamos a parquear juntos. Digo, pero yo siempre me parqueo con Tony Matías. Cuando él llega, yo los parqueamos juntos. Cuando no nos parqueamos juntos es porque yo no estoy o él no está. Pero eso siempre estaba así, somos amigos, ¿me entiendes? ¿Con quién te hablaste? ¿Con Predator? Con el Predator, I'll be back. Mira, pero ven acá, una pregunta que te hago. ¿Y todavía le tiene el GPS a los motores o no? Pues todavía Bueno, está veremos activado. veremos ese evento. Prendió, dio vuelta. I'll be back. Queremos hacer un Superman y pa. Cuco, tú eres fiel, tú eres de la opinión, Cuco. Cuco, yo voy a Naomi. Oye, yo voy a Gallito, 100% Gallito. Yo voy a Naomi. Como Juan. Yo voy a Gallito Racing. No, yo voy a Naomi, papá. Yo voy a Naomi de las manos de Juanchi Muñeca, le dicen ahora, papá. ¿De verdad? Sí. Le voy a hacer el Juanchi Kit. Tú vas a ver, la semana que viene vengo con el Juanchi Kit. Para cuando usted tenga problemas que se le saque la cañería, le voy a presentar algo, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Me dieron después de que fue Juanchi que estaba montado ahí, que sabe, que le dio rápido. Mira, movimiento naranja. ¿Verdad? Vea, Hugo, tiene que comprarte un pantalón naranja. Seguro que mi papi no, yo voy a ver una peluca naranja. Sí, vamos a ir al naranjado completo, Hugo. Completo, tengo los pies naranjas, Oye, los pantalones naranjas, la la camiseta de los jefes y el pelo naranja. Ahí vengo yo. Vamos a hacer una apuesta, Hugo, tú y yo. ¡Wow! Vamos a hacer una apuesta de la amistad, tú y yo, Hugo, dale. ¿Cómo? ¿Qué tú quieres hacer? Ok. Venga con trampa, yo Si yo gano con Naomi, tú te afeitas el pelo. No, está muy fácil, está muy ¿Ah? fácil. Y si él gana, y si tú ganas, yo me afeito el pelo, vamos. Vamos, Va, estamos. tira la mano. Va, Quítate la gorra. va. Mira, no me voy a recordar hasta ese día, mira. Muy bien, quítate la gorra. Me la quité. Está. Ok. Aposté mi cabellera a Naomi Racing, papá. Neguito, no me hagas Ahí trampa. está. Así que ya saben. Aprieta el turbo, papi. Ahí está. Mira, Ahí está. me lo tuvieron en la cabeza, no en el trasero, que me voy a afeitar, ¿oíste? Oye, un saludito a todo el mundo ahí, mano, a Melvin, a Carlos Salsa que está ahí también metido ahí, a Nanito. Hay un par de gente que está metida ahí. Mira. A Pedro. Mira quién acaba de entrar ahí. El paparazzi. ¿Cuál es ese? El paparazzi. Ok. Saludos, paparazzi, saludos. De parte de Gaito Racing y la fiebre caliente. No te preocupes, Marco, si le vamos a afeitar la peluca esa. La tu disfrute, supuestamente. Mira, le vamos a afeitar la peluca, Coco, no te preocupes que ese pedo se va a quedar ahí, no te preocupes. Dile al hombre que se busque el rastrillo para que se. No, papi, no, yo voy a Naomi, ya dije, yo voy a Naomi. Muñequito, esto va a estar Oye, lindo. como hace el gallo. Saca tu camarita. Y después vamos a decir, viene gente, carrerita buena, saca la camarita. Ese es nuestro amigo coqueto. No, pero eso va a ser, oye, una carrerita buena, dos carros que están buenos, estamos corriendo casi ahí, este carro corrió 722, el carro mío corrió 736, o sea que estamos ahí, eso va a serle la pegada y el chofer que, bueno, que meta mano por ahí para abajo, pero Bueno. la carrera va a estar buena. Bueno, y como dice Hugo, el que pestañea mierda, así es. Así mismo. Que se duerman los 3 segundos lo que Al viene los cielo dulces. va a dar 3 tazas de café negro sin azúcar, para que esté atento. ¿Quién va a guiar? El amiguito de Cuco, el de los ojos claritos. Ay, Ok.
Joey. Ah, los dos flaquitos. Ya tú Para sabes. que los ojitos lindos. Increíble. Bueno, esperamos que vengan. Bueno, este reto es en junio, el weekend de los padres, y va a ser en la pista de Cecil County. Sábado y domingo vamos a estar allí disfrutando el weekend de los padres. Exactamente. Un saludito a todo el mundo. Ya tú sabes, vamos a estar ahí Bueno, humildes, fíjate, contentos, Luis, vamos a los estar ahí espero allí. vamos a estar ahí Vamos a estar allí gozando. Este espejo, el pato, la gallina, el gato, los ratones, todo lo que tú quieras ver ahí para allá. No, los gallos van como quiera. Obligado. Los gallos van obligados. Seguro, papi. Hugo, y cuando vaya a la pista, por favor, no permita que te quiten la camisa. Papi, negativo, papi. Yo estaba muy preparado. Lo que pasó fue que me dio el DJ y me fui solo y me invadieron. Pero eso no es nada. Yeah. Vamos tranquilos. Paparazzi, el match es para junio, creo que 15, 14, 15, 16. Dile ahí, Julián. Esta es junio 15 y 16, el weekend de los padres. Vamos a estar allí. Vamos a tener, digo, en el team de nosotros, yo voy a cocinar y voy a hacer gallo en fricasé. Cuco, defiéndeme, Cuco, defiéndeme. Cuco, usted tira de la sábana. Ese tipo ya está mongo. Cuco, tira de la sábana. Yo sé, papito, está mongo. Míralo. Esto va a estar bien bueno. Claro que va a estar bueno. Ya sé que yo voy Los a gallos, chiquito y mira, lo los gallos no se cocinan, esto es para pelear, los gallos son para pelear, ¿verdad? No, ya no, papi, no, ya no. Ahora los gallos lo usan para comer. gente que habla, lo que estaban ¿Cómo que no, hablando, charlatán? lo que estaban con la tiradera, para que se vean de verdad que mira, van a estar cogiendo la pista y ellos me van a estar ahí. ¿Quién no va a estar, Cuco? ¿Quién no va a estar? Los que hablan siempre. Ah, no, pero nosotros vamos a estar allí, ya tú sabes, vacilando en las carpas de, bueno, yo voy a estar en la carpa de Naomi, yo no sé dónde tú vas a estar. Yo voy a estar en la carpa de la Ciudad Caliente Night Show. Traidor. Traidor no. Mira, ahí está Marco apostando $1,000 al Chinita. Valiente que Marco, tranquilo. Bueno, ¿qué más te puedo decir, gallo? Gracias por hacernos una llamadita y mantenerte, ya tú sabes, activo con nosotros. La Fiebre Caliente, este año vamos a dar los Fiebre Caliente Awards. Este año vamos a hacer un programa especial en diciembre y vamos a dar los Fiebre Caliente Awards. Así que cuídense que vamos a estar pendientes en todas las categorías, en todo lo que todo el mundo hace. Pendientes, nuestras cámaras siempre están grabando. Así que después, cuando llegue ese tiempo diciendo, yo digo, bueno, este premio se lo llevó fulano de tal, porque lo cogimos haciendo, y pongamos ese video, no vengan a llorar. Tranquilo. Muchachos, nos vemos, pasen buenas noches. Dale, igual. Nos vemos el próximo miércoles. Que sueñe con los chinitas. Que Dale, con estos aplausos nos despedimos de nuestro pana, Nelson Gallito. Pero ahorita es que no te surjota, tío. ¿Cómo que hacen? Pero yo voy al mío, ¿viste? Qué alboroto. Yo voy al mío. Yo Yo voy al mío, papi. gallito. Yo voy al mío. Afeítate. Afeítate, eso es medio el culero que se afeita. Se afeita el trasero. Eso. Ay. Lindo. No, lo que pasa es que Cuco, él es un hombre fino. Pero, Bueno, miren, mi gente, miren. Si nos las envían, nos las ponemos. ¿Cierto, Cuco? seguro que yes. El aquí, Seguro que yes. entonces nuestro pana, miren, el campero, mira lo que nos envió, gracias. Nuestro pana campero nos envió esto. Está linda, Yolanda, porque mira,
Usen, ¿viste? Sí, El colorcito, ¿viste? Yo soy bien potente. Era bien potente. Mira, mira. Mira quién está ahí, Joey Morales. Oye, que era que estaba a mí. A mí me yo. Ah, Seguro que es para mí. Pero sabes cómo es. Estamos aquí. Así es. bueno, tenemos 2 semanas de receso. Y acuérdense que 24, 25 y 26 estamos en ASCO. En el evento Import Revival, no se lo pueden perder. En este evento va a estar allí el Big 21 de Brava Racing, va a estar ahí. Así que mire, si usted quiere ver este auto en persona, que está precioso, va a estar ahí en ASCO Railway este weekend 24, 25 y 26 de mayo. Big 21 de Brava Racing va a estar ahí. También van a venir los muchachos de Polluelo Racing con su Sport Forum Drive, así que van a estar ahí también. Así que vengan mi gente, vamos allá, vamos a apoyar los eventos del patio. Y luego viene Import versus Domestic Sand Drag en la pista de Newtown, Virginia. Allí vamos a estar. No se la ponen, porque la mía no se la ponen. ¿Qué es esto? Disparate. ¿Qué es este disparate? No se la ponen, porque la mía no se la ponen. Cuco, ¿tú tienes una camisa de G4? No, Por ahí. perfectamente, ese día. Tiraera, porque yo también tiro. Desapareció. Sí. Y entonces a mí me dieron una, para un chiquito, mira este cuerpecito. Sí, porque te ves fuerte. Ah. Pero ven acá, ¿qué pegas? Si hacía yo así. ¿Cómo iba a bajarla? ¿Y cómo pegaba la camisa? ¿Te acuerdas, Coco? Mira, amor, no veo, No, papi. Mira, todo apretado. Yo me pongo una small y tú te pones una medium. Vamos por encima, Julián. ¿Qué tú crees? ¿Cómo es? Yo me pongo una camisa small y tú te pones una medium. No, Pero muchacho. por ahí, mira, como de la Mira, pista, como que me dieron una camisa que tenía que bajarle en la cama así, en bajarme de mantequilla y ir cogiendo y tirando a ver si me entraba. ¿Ah? Mira, yo dije, pero que esto no me sirve. Muchacho, Marco, Small no, Super Small. Pues ya, pues vamos a usar para allá. Mira, yo la tengo ahí, la busco. Ponte la Julián, porque no te la pones. No me sirve, Hugo. Enséñalo. Muchacho, no me pasa ni una manga. Papi, queremos ver la verdad. Él dice que quiere ver la verdad, que no te sirve. Igual, cabezón. Me dieron otra 2X. Le di una 2X y me dieron otra 2X. La misma. Claro, porque la chiquita era para tu nieto. Ah, chiquita era para mi nieto. Eso no era para ti. Te voy a hacer una anécdota. Cuando yo era chamaco, ¿tú sabes la camisa de botones? ¿Sabes la camisa de botones? Entonces yo estuve en casa de mi tía y me estaba poniendo la camisa de botones y cuando salí para afuera, ¿sabes? Me hice un joto el botón y quedó una pata más larga que otra, ¿verdad? Y mi tía me dice, Junior, pero esa camisa, ¿qué pasa? Tiene una pata más larga. No, es que mami siempre me las compra así. Y era que yo le había puesto un botón más cuco. Ay, mi madre. Es que yo no sé últimamente lo que pasa con los fabricadores de camisas, de verdad. Si la compras 3X, parece el sábado. Entonces, si te la pones 2X, parece el mall. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Papi, poner en dieta. Mira quién entró ahí. ¿Qué? El embustero. Luis Russo. Luis Russo, el embustero. Sí, el que nos iba a llevar la comida y nos matamos esperando por él. Ay, chico, papi,
No, yo vengo ya mismo y yo lo voy a traer para que tenga ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Comida por los dos? Sí, bueno, bueno, si puede. No, rápido. Pero, escucha, pero esta nada de pulpo está bien buena. Y nosotros así siempre, Julián, nos van a traer algo bien bueno, siempre. Nos quedamos con las ganas. Pollo, pollito. Luis Juso, papá, mira, está ahí. Luis. No, dejaron allí ese día, por eso no tenemos que ir al otro día. Bueno, en resumida, vamos a resumir lo ocurrido en el día de hoy y la semana de hoy. Estuvimos en el Import Invasion, Import Invasion, yo estoy loco ya. En el Import vs Domestic National, en la pista de Maple Grove. Allí vimos unos pases de Carl Burnett de 621. Vimos pases de todos los muchachos. Allí estuvo el Naomi Racing. Estuvo todos los muchachos. Estuvo JD Performance 822. Estuvo ¿quién más estuvo allí? Estuvo el Christopher también, que hizo 6-9. ¿Quién más estuvo allí? Bueno, muchos carritos buenos. La Suzuki azul allí que estaba dando unas pedaditas de goma también me Ajá. Así es. Bueno, la semana que viene venimos con algo nuevo. Venimos con la herramienta para el muñequeo. Así que tranquilo. El anillo, ¿cómo lo tiene puesto? Acuérdense, mayo 24, 25, 26, Import Revival con el Big 21 de la compañía Brava Racing, que va a estar aquí ese weekend con nosotros. Mayo 31, junio 1, junio 2, Newtown Dragway en Virginia. Import vs Domestic Sand Drag, señores, no se pueden perder ese evento, va a estar muy bueno. La semana que viene vamos a tratar de tener otro de los Avengers aquí para entrevistarlo, y vamos a tratar de comunicarnos con don Yomar López, que lo vamos a tener acá, el piloto del Big 21, que va a estar con nosotros el 24, 25 y 26. Así que vamos a tratar de estar llamándolo la semana que viene, si no tiene compromiso, porque siempre está en la pista. Así que mi gente, saludito al Sojo Boricua que está allá en Texas. Saludito mi pana. ¿Qué más le puedo decir? Pendiente la semana que viene, 8:30, ya tú sabes, la fiebre caliente, Cuco, buenas noches, gracias. Te quiero un montón. Ya sabes. Bendiciones a todos, Marco Loco Racing. Buenas noches. Import Invasion número 6, Naomi Racing versus Gallito Racing. Y voy a Naomi. Voy Gallito. Voy a Naomi. Niñitos de mi corazón. Y acabo de apostar, mira. Lo acabo de apostar con Cuco. Así que aposté con Cuco la caballera. Ahí está. Vamos Coco pegado. No, hay que llevar la maquinilla porque eso va a ser allí en la pista, delante de todo el mundo. Venga braviando. No, lo vamos a hacer allí. Allá ganó. ¿Quién ganó? Ganó Naomi. Siéntate aquí que te voy a recortar. Y si ganó un pedigollito, pues yo me siento y me recorta ya. Así que estamos cuadrados. Dame la mano. ¡Ey! Ya sabes, cuadrado. Buenas noches, mi gente, nos vemos. Buenas noches, mi gente, pórtense bien. ¿Sabe qué va a pasar ahora? Cuco. ¿Sabe qué es lo que va a pasar ahora? Seguro que nos vamos.